Mis hermanos, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial desde acá, desde mi casa, donde hemos estado grabando estas últimas semanas. Qué bendición poderlos saludar a través de este medio, a través de este canal de YouTube de Generación de Fuego. Un saludo para toda la juventud y todos los hermanos que nos ven. La semana pasada terminamos la serie El Mensajero de Fuego, una serie de predicaciones sobre la vida, el ministerio, el llamado de Juan el Bautista, donde aprendimos acerca del carácter, acerca de la formación y sobre todo de nuestro Cristo amado. Espero que usted haya aprendido. Si se perdió una de esas conferencias, usted puede buscarlos en este mismo canal de YouTube y ahí usted va a encontrar todas las predicaciones. Bueno, hoy estamos empezando este primer sábado del mes de julio de este año 2020, que ha sido difícil, complicado, con cosas que no esperábamos, como lo de la pandemia del COVID-19, pero aún en este tiempo el Señor ha sido fiel con su iglesia. El Señor ha sido fiel con su pueblo y ha sido fiel con nosotros. Le agradecemos a Dios y al Espíritu Santo por permitirnos llegarles a ustedes, llegarles a través de estos medios, a través del internet, a través de estos canales, poderle llegar a usted con la palabra y con la predicación que en su infinita gracia el Señor nos permite compartir. Hoy vamos a iniciar entonces una nueva temática, más que una serie, una nueva temática. Este mes de julio estaremos hablando sobre discípulos, el discipulado, cómo lo enseñó Jesús, cómo ser discípulos de Cristo, cómo ir mucho más allá en el llamado, en el ministerio, en la vocación, y cómo todos aquellos que no han conocido a Jesús, que no han entregado su vida al Maestro por excelencia, a través de esta temática también se van a poder acercar al Señor, entregarle su vida y convertirse en verdaderos discípulos de Jesús. Voy a pedirte el favor que cierres tus ojos donde estás. Es fácil distraernos desde nuestras casas, pero yo te pido el favor que te conectes con la palabra. Esta enseñanza me tiene motivado. A mí personalmente Dios me habló al sacarla, al estudiarla. Es algo que Dios ha venido trabajando en mi vida y haciéndolo hace muchos años, pero que especialmente esta semana Dios habló a mi corazón. Yo quiero pedirte el favor que te dispongas, que abras tu mente, tu corazón y que juntos aprendamos a través de esta enseñanza. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por amarnos, por ayudarnos y sostenernos. Y gracias porque nos has amado con un amor eterno. Espíritu de Dios, abre nuestra mente, nuestro corazón. Y yo te pido, Dios, con todo mi corazón, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de cada corazón y de cada oyente. Yo te pido que a través de esta enseñanza tú nos enseñes, nos hables y nos ayudes a ser verdaderos discípulos de nuestro gran y verdadero Maestro Jesús de Nazaret. Te alabamos y te damos gracias. Espíritu de Dios, bendice esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a pedirles entonces, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Versículo 20, Juan capítulo 12, versículo 20, y que juntos podamos leer la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Versículo 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, mis hermanos, el discipulado es un proceso hermoso que Dios nos permite vivir. El discipulado es parte del proceso en el que cada cristiano comenzamos. El proceso del discipulado inicia en el momento de nuestra conversión. No somos discípulos inmediatamente cuando nos convertimos. Comenzamos el proceso de discipulado y en ese proceso nosotros sabemos que es Dios quien nos va a ayudar y a fortalecer. Recordemos también que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos está hablando del discipulado. No somos discípulos inmediatamente, esto es un proceso, pero este proceso lleva esfuerzo, no
es de la noche a la mañana, no somos discípulos en cuestión de horas. Esto se requiere tiempo, disposición, pero principalmente se requiere de la gracia soberana de Dios. Requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, determinación y de que nosotros como hijos de Dios abramos el corazón. Pero principalmente es una obra soberana de Dios. No podemos llegar a ser discípulos si el Espíritu Santo de Dios no nos forma como discípulos. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús? ¿Podemos ser cristianos sin ser discípulos? Es una pregunta que podemos hacernos en esta tarde. ¿Cómo saber qué clase de discípulo soy yo? Y estoy dispuesto o estamos dispuestos a pagar el precio que se requiere para ser verdaderos discípulos de Jesús. Tenemos que recordar también la comisión de Jesús. Antes de continuar y trabajar en este texto de Juan, quiero recordarles, por ejemplo, lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 28. Versículo 19 y 20, hablando de la gran comisión, Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden entonces que la comisión tenía esta gran tarea y demandaba esta gran responsabilidad sobre los apóstoles. Ustedes tienen una misión del cielo. Jesús dijo: toda potestad, todo poder y toda autoridad me es dado. Por lo tanto, como yo tengo ese poder y como yo tengo esa autoridad, como yo he sido discipulador, pero al mismo tiempo he sido discípulo del Padre, como me he ganado esa potestad, como yo tengo esa potestad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Es el llamado que Jesús da a sus discípulos y es la encomienda que Jesús nos da a todos, ser discípulos. Entonces note que este proceso, Dios tiene el deseo, Dios tiene en su corazón el deseo de que cada creyente se convierta en un verdadero discípulo. ¿Cómo vamos a aprender entonces a ser como Jesús? Sigamos en esta historia de Juan. Dice que había ciertos griegos, se acercaron y que habían subido a la fiesta a adorar, y estos pues se acercaron a Felipe, que estaba con Jesús, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos eran griegos, seguramente de nacimiento, gentiles, no eran del pueblo judío, no eran del pueblo de Dios, pero se acercaron porque tenían un deseo: conocer a Jesús, adorarle, y es aquí donde comienza, digamos, el desarrollo de este pasaje o de este texto. Porque Felipe se acerca a Andrés y entonces empiezan a hablar acerca de quienes están buscando a Jesús, y es donde Jesús da un gran llamado o da una gran responsabilidad. Él dice: aún los gentiles pueden llegar a ser mis discípulos. Pero mire lo que Jesús dijo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero más que esto, Jesús dijo: de cierto os digo. Es decir, es verdad. Está diciendo: es cierto que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, el discípulo es alguien que siempre está aprendiendo. El discípulo es una persona que nunca dice: yo ya lo sé todo. Y es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Jóvenes y hermanos que me escuchan, el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros nos convirtamos en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Quién es nuestra mayor motivación? Nuestro mismo maestro al mismo tiempo fue discípulo. Por eso dice en Filipenses 2, del 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que la palabra nos dice que Él se despojó. Él tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló. Note entonces que Jesús es un claro ejemplo de un discípulo y nos estaba marcando un camino de quebrantamiento, de humillación, para convertirnos en verdaderos discípulos. Este texto en el que me quiero centrar dice que es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera. Y si no muere, no puede dar fruto. Es el ejemplo. Lo que Jesús está diciendo es que está comparando a los creyentes de todos los tiempos y de todas las generaciones con el grano de trigo. Si un grano de trigo que tiene cáscara no cae en la tierra y muere donde la cáscara sale, para que pueda de verdad echar raíz y para que pueda dar un fruto que sirva y pueda producir, si ese grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces lo que Jesús está diciendo es que todo cristiano y todo creyente en el que Dios comenzó una obra desde el día que nos convertimos a Jesús, necesita morir.
Es lo que Dios está pidiendo y es lo que yo quiero también resaltarle en esta noche. Necesitamos ser discípulos de la cruz, necesitamos ser discípulos crucificados, pero para ser discípulos de la cruz necesitamos morir. Si no morimos, no vamos entonces a ser verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, hay diferentes características de un discípulo. Podemos decir que un verdadero discípulo es un discípulo que es fiel hasta la muerte, un discípulo obediente porque Jesús fue obediente. Podemos decir que el amor es una característica de un verdadero discípulo. Ama a su maestro, ama las enseñanzas de su maestro, está dispuesto a seguirle y a participar con él de todos los sufrimientos. Pero ser discípulos va mucho más allá que tener estas características. Ser discípulo significa morir a nosotros mismos. Lo que Jesús hizo con los discípulos durante 3 años y medio fue prepararlos precisamente para que ellos aprendieran también a discipular. Note que en el ministerio de Jesús, Jesús hizo muchos milagros. Sanaba leprosos, echaba fuera demonios, predicaba en las sinagogas, en el templo, hacía ayunos, hacía diferentes actividades. Pero el ministerio de Jesús, los 3 años y medio aproximadamente que duró el ministerio de Jesús, Él los invirtió, los gastó y los invirtió en formar discípulos. Jesús conocía el valor del discipulado y hoy, hermanos, el llamado de Dios en esta noche para tu vida es que te conviertas en un verdadero discípulo de Cristo. Ir a la iglesia no te hace discípulo, decir que eres cristiano no te hace un verdadero discípulo. ¿Será que es posible nosotros ser cristianos y no ser discípulos? Pues la verdad es que esto tiene que ir mucho más allá. El cristiano es como ese grano de trigo, como les decía, que tiene que caer en tierra y morir. Es alguien, el discípulo es alguien que constantemente está muriendo y en las cosas que más nos cuesta a nosotros. Morir cuesta, renunciar a lo que queremos cuesta, pero era lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos querían conocer a Jesús, este grupo de griegos, estas personas griegas querían conocer quién era Jesús, pero la verdad Jesús está diciendo, para que ustedes me puedan conocer, para que ustedes puedan ser mis discípulos, Él no les cierra la puerta, pero dice, es necesario que mueran, es necesario que caigan como el trigo en la tierra y mueran. Y no solo morir, dice, el que ama su vida la perderá, versículo 25, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es decir, Jesús está diciendo, ninguno que ame su vida puede ser mi discípulo. Esto es muy, muy tremendo, hermanos, lo que Jesús nos pide. Ninguno que ame tanto su vida, el propio yo, puede ser mi discípulo. Por eso es de lo que yo en esta noche quiero resaltarte y resaltarte, hasta que esto lo profundicemos y lo metamos en nuestro corazón. Hermanos, la vida cristiana es una vida de muerte. No es solo una vida de gozo y de privilegios. Sí hay un gozo del Espíritu Santo, sí hay paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Pero el ser discípulos de Cristo implica morir diariamente, morir a nosotros mismos, morir al mundo, morir al pecado, morir a todo lo que esta tierra nos presenta. Por eso dice también la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso la palabra dice que nosotros no somos de este mundo, ni debemos buscar nada de este mundo. No pertenecemos acá. Los discípulos de Jesús están dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a esta tierra, porque no pertenecemos a este lugar. Entonces lo que el Señor quiere es que muramos y muramos todos los días de nuestra vida, que no quede nada, absolutamente nada de nosotros. Un discípulo es alguien que constantemente está muriendo. Porque hay cristianos en las iglesias que no quieren someterse, porque están demasiado vivos para someterse a una autoridad. Los discípulos de Jesús estamos bajo autoridad. Ningún cristiano puede estar sin autoridad. Todos debemos estar bajo autoridad. Y quien no está bajo autoridad, no tiene autoridad. Tú tienes, hermano, que me escuchas, que preguntarte si tu líder, el líder con el que tú trabajas o sirves, o tu pastor, está bajo autoridad. Si no estamos bajo autoridad, no hemos muerto a nosotros mismos. Entonces, si estamos vivos, estamos amando nuestra propia vida. Es lo que Jesús está diciendo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús está diciendo, renuncien, si ustedes quieren ser mis discípulos, renuncien a las cosas de este mundo, renuncien a ustedes mismos, estén dispuestos a morir por mí, porque si mueren por mí, entonces vivirán. Es lo que Jesús nos está diciendo.
Además, mis hermanos, debemos aprender que en este proceso es muy complicado, porque nosotros nos encontramos hermanos en la iglesia o discípulos y que a veces nos ha costado bastante aún a nosotros mismos, pero nos encontramos hermanos que no quieren morir, quieren seguir yendo a la iglesia y quieren seguir caminando con Dios y llamarse a sí mismos cristianos, pero no están dispuestos a renunciar, no están dispuestos a renunciar. Cuando hace muchos años, ya hace casi 12 años que le entregué mi vida a Jesús. Cuando le entregué mi vida a Jesús fue un camino difícil, pero fue un camino de empezar a morir. Y yo le dije al Señor cuando me convertí, yo le dije a Dios, yo no quiero tener muchas novias, porque aunque me convertí muy joven, yo le dije al Señor, la primer novia que yo tenga, siendo cristiano, yo quiero que en verdad sea mi esposa. Y Dios me dio la oportunidad que así fuera. La novia que yo tuve, que fue la que actualmente es mi esposa, Yasmín, fue la primera novia que yo tuve siendo cristiano y es mi esposa. Y no fue fácil morir, no fue fácil renunciar a muchachas que me gustaron en el camino, a muchachas que me llamaban la atención, no fue fácil. Pero por Jesús estuve dispuesto a morir, a renunciar. Estamos dispuestos a renunciar a lo que tengamos que renunciar por servir a Jesús. Mire que Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire lo que Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Y a dónde fue Jesús? A la cruz. Si queremos servir a Jesús, debemos seguirle, pero si seguimos a Jesús, ¿sabe dónde vamos a parar, mis hermanos? En la cruz. En la cruz, y tenemos que llegar hasta la cruz. Él dijo, el que quiera servirme debe seguirme, y debemos seguir a Jesús y debemos seguir el ejemplo que Él hizo, ir hasta la cruz y morir. La vida cristiana es una vida de muerte, de renuncia, renunciar al pecado. Ustedes creen, mis hermanos, que es fácil someterse a la autoridad, sujetarse, y algunas personas todavía dicen que no es importante el someterse, que no es importante estar bajo autoridad. Pero mis hermanos, yo quiero decirles algo en esta noche. ¿Saben quién es la única persona que no quiere estar bajo autoridad? Satanás. Hay hermanos que uno encuentra en la iglesia, y en el transcurso de todos estos años he conocido líderes con grandes ministerios que tienen llamados tremendos de Dios, saben versículos de la Biblia y son usados hasta en profecías, en sueños, y saben hablar hasta lenguas que yo nunca en mi vida he escuchado, pero no están bajo autoridad, no reconocen la autoridad, o se creen muchas veces saber mucho más que la autoridad. Y eso es una persona que no ha muerto, que no ha aprendido a seguir a Jesús, porque ante los deseos de grandeza de los discípulos en el Nuevo Testamento, cuando ellos estaban discutiendo a ver quién se iba a sentar a la derecha, a la izquierda, quién iba a ser el más grande, Jesús les lavó los pies y les enseñó que el camino de la vida cristiana y que el camino del discipulado es una vida de entrega, es una vida de sacrificio, es una vida de quebrantamiento, de humillación. Ya dije esto alguna vez, que hace más o menos 2 años o 3 años, en uno de los congresos de Inquebrantable que hace nuestra misión panamericana acá en Medellín, le preguntaron a la hermana Susan, que estaba como conferencista, a la profeta Susan Kohn, le preguntaron, hermana Susan, el pastor Orlando le preguntó, ¿qué se necesita para ser inquebrantable? Y la respuesta que ella dio sorprendió a los demás conferencistas y nos sorprendió a todos los que estábamos escuchando, porque su respuesta fue, pastor, para ser inquebrantable necesitamos ser quebrantados. Para vivir con Cristo necesitamos morir por Cristo. Necesitamos morir a los deseos de esta tierra. Entonces, mis hermanos, necesitamos como discípulos de Jesús someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Necesitamos como discípulos de Jesús morir a nuestro propio orgullo, porque el orgullo no nos deja someternos. El orgullo no nos deja servir a otros. Ahora, note que Jesús dice que si alguno me sirve, sígame. Y esto va mucho más allá. El discípulo debe trabajar para conocer la presencia de Dios todo el tiempo. El discípulo debe conocer intensamente a su maestro. Debe trabajar por conocerle, por amarle. Y tiene que tener un corazón apasionado por su maestro. Pero el costo es alto. El costo, hermano, Dios quiere que lo paguemos. El costo para ser un verdadero discípulo de Jesús es mucho más alto de lo que pensamos. No pensemos que somos discípulos con tan solo leer la Biblia o tener la Biblia en nuestra casa. Se requiere un precio más alto. Los discípulos de Jesús estamos llamados a morir, a sacrificarnos, a humillarnos, a ser quebrantados, a que Dios mismo quebrante nuestro orgullo, los deseos que tengamos de este mundo, los deseos de la carne, los deseos por las cosas terrenales. Dios anhela que nosotros
estemos dispuestos a morir por Él. Y Dios anhela que nos convirtamos nosotros en discípulos de la cruz. ¿Por qué discípulos de la cruz? Porque la cruz nos invita a morir. La cruz nos invita a entregarlo, a sacrificar nuestra vida. Recuerde que lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos durante mucho tiempo era tratando de enseñarles a ellos que debían morir. Pero saben, vivir una vida crucificada no es fácil. Pero eso es lo que debemos hacer los discípulos de Jesús. Vivir una vida crucéntrica, centrada en la cruz, y vivir una vida crucificada. Crucificar lo que nosotros tenemos, que Dios no le agrada. Crucificar lo que nosotros nos gusta hacer, que a Dios no le agrada. Entonces, mis hermanos, el anhelo de Dios es que nosotros nos entreguemos a Él como verdaderos discípulos, confiemos en su voluntad y caminemos en su voluntad. Queremos ver a Jesús en nuestra vida, queremos que los demás vean a Jesús en nuestra vida, necesitamos morir. ¿Cómo podemos hacer, hermanos, que otros vean a Jesús en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras actitudes? Siendo discípulos de la cruz y viviendo una vida crucificada. Una semilla tiene vida en sí misma, pero para que esa semilla pueda morir y dar un verdadero fruto, necesita ser enterrada. Era lo que Jesús estaba poniendo en el ejemplo del grano de trigo. La carne tiene que morir para que otros vean que Jesús vive en nuestra vida. ¿Qué predicaron los antiguos hermanos? Hoy muchos predicadores enseñan de ciertas cosas que son importantes, pero en la antigüedad la mayoría de predicadores predicaban sobre la vida crucificada, sobre la necesidad de morir a nosotros mismos. La muerte es el comienzo del verdadero discipulado. No importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa cuántas células tengamos y no importa cuántos discípulos tengamos. Si no somos capaces de someternos a la autoridad, si no somos capaces de morir a la carne, si no somos capaces de renunciar a tantas cosas que a Dios no le agrada, todavía no somos discípulos. Y el anhelo de Dios es formarnos a nosotros como verdaderos discípulos. Debemos aprender de Jesús. Mientras estemos tan vivos, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dios quiere que si nosotros le vamos a servir, le sigamos, y si queremos seguirle, debemos morir. Solo un hombre muerto puede seguir a Jesús. Solo un hombre muerto puede servir a Jesús. ¿Por qué hay tantas personas en la iglesia, discípulos hermosos y amados que nos escuchan? ¿Por qué hay tantos creyentes, hombres y mujeres en la iglesia que dicen, yo no quiero servir? Ay, no, a mí servir no me pongan. ¿Sabe por qué? Porque están demasiado vivos y los vivos no sirven para servir. Pero Dios quiere que tú mueras, porque cuando mueres a todo, estás dispuesto a servirle a Dios. Por eso Jesús dijo, el trigo tiene que morir y después de morir, Él puede servir. Y si me sirve, me puede seguir. Porque ese es el deseo de Dios. Dios no deposita grandes ministerios en personas vivas. Dios quiere y anhela que nosotros estemos muertos para depositar nueva unción. ¿Por qué de pronto pasamos muchos años? Y yo lo he experimentado en mi propia vida. ¿Por qué a veces experimentamos, hermanos, como semanas o meses de estancamiento espiritual donde no vemos la gloria de Dios? Porque hay áreas en nuestra vida que están vivas. Hace muchos años recuerdo que me pasó, por ejemplo, que tuve un líder que me dijo, tuve un pastor que me dijo, mira, yo siento en mi corazón que hay 2 áreas en tu vida que necesitas renunciar a ellas. Yo no te voy a decir cuáles son, pero usted le va a orar a Dios y Dios te va a mostrar. Y preciso, yo empecé a orarle a Dios y a orarle a Dios. Y él dijo, el día que me dijo, él las anotó en una libreta. Y me dijo, voy a anotar las 2 cosas acá, pero Dios te va a mostrar a ti en oración. Y yo empecé a clamarle a Dios, Señor, ¿qué es? Señor, ¿qué es? Y realmente muchos días después yo lo llamé a él y le dije, mira, oré a Dios y Dios me dijo que estas son las 2 áreas que debo trabajar en mi vida. Y él abrió la agenda y me mostró las 2 cosas que yo le dije, eran las 2 cosas que él había escrito en la agenda que tenía.
Y hasta que no moría eso, no pasé a otros niveles. ¿Sabe? Una de las promesas que Él me dijo como hombre de Dios es: si sos capaz a renunciar a esto, Dios te va a pasar a otros niveles. Y preciso, yo he visto, mis hermanos, que cuando doy pasos de fe, de obediencia, de morir a mis propias cosas, Dios abre puertas sobrenaturales. Dios abre puertas que no esperamos, porque cuando estamos dispuestos a morir, Dios empieza a obrar en nuestra vida. Nos da nueva unción, nos da nuevos ministerios, nos da nuevos discípulos, porque a veces como líderes vemos discípulos de nosotros que no avanzan, porque tal vez hay áreas en nosotros que no han muerto, y porque seguramente en ellos también hay áreas de las que no están dispuestos a morir. Entonces, mis hermanos, Dios anhela discípulos que estén bajo autoridad. Dios anhela discípulos dispuestos a morir por Él, dispuestos a ser quebrantados, humillados y finalmente que estén dispuestos a entregarlo todo por Él. Que se rompa la cáscara. Dios anhela eso. Quiero mostrarte lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 37. Mateo 10, 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto es muerte, esto es renuncia, esto es quebrantamiento. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Jesús no estaba diciendo que no amáramos al papá o a la mamá. Jesús no estaba diciendo que no amáramos ciertas cosas, pero estaba diciendo: tienes que ponerme a mí en primer lugar. Porque si tienes una persona en tu corazón que está más en el centro de tu vida que yo mismo, entonces tú no has muerto y necesitas morir. Necesitamos sacar de nuestro corazón el amor al dinero, el amor excesivo a otras personas que ocupan el lugar que Dios debe de ocupar. Porque si algo tiene un discípulo de Jesús, es una persona que está dispuesta a amar a su Señor por encima de todas las cosas. De esto se trata la verdadera vida cristiana. El discípulo está llamado a morir. Quiero leerles, mis hermanos, lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Estos son textos maravillosos que nos ayudan a aprender a ser verdaderos discípulos de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Quiero que lea el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos escuchado muchas predicaciones sobre estos textos y son maravillosos. Hemos escuchado de decir: ustedes son más que vencedores en Cristo, nada nos va a separar del amor de Dios. Y es verdad, es una gran promesa de la palabra, pero esto tiene una gran demanda y tenemos que mirar algo que está aquí, y es que no podemos saltarnos o no podemos dejar de mirar el versículo 36 que dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque somos muertos todo el tiempo. Ningún vivo es vencedor. Ninguna persona que esté viva en sí misma, estoy hablando de esa vida de la carne, vida de las cosas del mundo, vida de la desobediencia, vida de estar sin autoridad. Como les decía ahora, hermanos, ¿cuántos discípulos vemos en las iglesias que saben versículos de memoria, repiten versículos, saben demasiado, pero no se someten, no tienen líder, no están bajo cobertura espiritual, no están bajo una cobertura, no hay ley para ellos, no tienen a quién aprenderle? Y la verdad es que un discípulo siempre está aprendiendo. Pero ¿cómo somos más que vencedores? Cuando somos muertos, ¿cuándo? Todo el tiempo. El texto dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces, cuando somos muertos, nadie nos puede separar del amor de Cristo. A los vivos el enemigo les coge ventaja y los puede separar del amor de Cristo. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Será que a los muertos los afecta la tribulación? ¿A los muertos los afecta la angustia? ¿A los muertos los afecta el hambre, la guerra? No. Por eso es necesario que muramos. Es necesario morir.
Porque cuando morimos, nada de estas cosas, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, nos pueden hacer daño, nos pueden separar del amor de Dios. Necesitamos morir. Ese es el costo del discipulado, pero es lo que Dios anhela. Y esto no es fácil. Esto es un proceso que toma tiempo, pero es lo que Dios anhela. ¿Por qué, mis hermanos, vemos tantos divorcios hoy, aún en la iglesia cristiana? Porque uno de los dos, o los dos, no estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué vemos tantas divisiones entre los padres y los hijos y guerras y peleas? Porque uno de los dos o uno de tantos de la familia no está dispuesto a morir, a someterse a los demás, a obedecer a los demás. Entonces el llamado de Dios es que seamos discípulos radicales de Cristo, pero para ser discípulos necesitamos esto. Hermano, escucha esta promesa, es lindísima. Somos más que vencedores en Cristo. Pero somos vencedores cuando estamos dispuestos a morir a la carne, al yo, al ego, al egocentrismo, al orgullo espiritual. Estamos dispuestos a morir, entonces estamos dispuestos a ser verdaderos discípulos. Este es el deseo de Dios, que seamos más que vencedores, que aprendamos a ser discípulos de Cristo, pero para hacerlo debemos morir. Mire, sé que para los jóvenes muchas de estas cosas tampoco es fácil. Sé que para nosotros hay muchas cosas que no es fácil, pero Dios anhela, hermanos, que seamos dependientes de Él y que aprendamos a renunciar a lo que tengamos que renunciar. Una de las cosas es que, por ejemplo, una de las cosas que Dios me pidió a mí personalmente que renunciara era al Facebook. Yo no tengo Facebook y casi no tengo ninguna red social. ¿Por qué? Porque Dios me lo pidió a mí. Porque estaba invirtiendo tiempo y más del tiempo necesario en las redes sociales. Abría y entonces quería mirar lo que publicaban, iba bajando y leyendo y mirando y pasaba 1 hora, 2 horas y era demasiado tiempo. Ese tiempo hoy se lo dedico a la palabra. Con esto no quiero decirles que soy súper espiritual, pero sí es una área y se fue algo que tuve que morir y que es necesario para dedicarle tiempo a la lectura de la palabra y para dedicarle tiempo a la oración y a la búsqueda de su presencia. Eso es morir y es a lo que Dios nos llama. Recuerde que 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya lo pasado quedó atrás. El pasado son cosas viejas que quedaron atrás, pero debemos buscar la nueva vida en Cristo. Si estamos dispuestos a morir por Él, entonces necesitamos saber y entender que Dios hace todas las cosas nuevas, que ya el pasado es pasado, que las cosas que antes vivíamos y teníamos en nuestro corazón ya quedaron pasadas. El enemigo a veces quiere recordarnos eso, y acá en este paréntesis quiero que con esto pienses. El enemigo quiere recordarnos el pasado, las cosas malas que hicimos atrás, pero sabes, el único que quiere recordarnos y avergonzarnos con el pasado es Satanás, porque en la mente de Dios el pasado no existe. En los libros de Dios el pasado nuestro no existe. Y recuerdo una historia que escuché de Kathryn Kuhlman, una gran mujer de Dios que existió hace unos años, hace unas décadas atrás. Ella se divorció muy joven de su esposo. Entonces, como era una predicadora internacional y muy usada en sanidades y milagros, un día después de terminar de predicar se acercó una hermana y le dijo: hermana Kathryn, ¿cómo es posible que usted, siendo una mujer divorciada, esté dispuesta a predicar? Y le dijo: querida, esa Kathryn ya murió, esta es la nueva Kathryn. Entonces la hermana no pudo hacer nada. Esa Kathryn ya pasó. Esa que se divorció quedó en el pasado. Yo soy nueva criatura en Cristo. Y ni Dios se acuerda de eso. Somos nuevas criaturas en Jesús. Y nuestro pasado quedó clavado en la cruz. Por eso no podemos bajarnos de vivir una vida crucificada. Porque cuando estamos en la cruz, el enemigo no puede tocarnos. El enemigo no puede dañarnos. Pero cuando nosotros, por el pecado, por alguna razón, nos bajamos de la cruz, quedamos a merced del enemigo, y el enemigo es donde puede obrar. El enemigo tiene control sobre los vivos, pero sobre los muertos no, porque hemos muerto con Cristo y nuestra vida está escondida en Él. Entonces, como estamos escondidos en Cristo, el enemigo no puede hacernos daños. Pero el deseo de Satanás es que nosotros nos bajemos de la cruz. Es lo que Satanás está buscando todo el tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Recuerden, por ejemplo, lo que le dijo Pedro.
Pedro le dijo, Señor, o hablemos desde la tentación antes de lo de Pedro, desde la tentación que le dijo Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, que el enemigo lo que le estaba diciendo, no mueras en la cruz. ¿Para qué vas a morir en la cruz? Mira, yo te puedo dar todo esto. Pero Jesús tenía una meta, morir en la cruz. Y luego Pedro se le presenta y le dice, Señor, yo no voy a dejar que tú mueras. Busquemos un ejército, hagamos algo para que no muera. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque el enemigo no quiere que muramos. Y luego más adelante le dicen tantas personas, fariseos, le dicen a Jesús en la cruz, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Dios nos llama a vivir una vida en la cruz, crucéntrica y crucificada, a nunca bajarnos de la cruz, porque cuando estamos en la cruz estamos muriendo, pero estamos siendo formados como verdaderos discípulos de Jesús. Quiero leerle lo que dice Romanos, 2 textos más. Romanos capítulo 6, del 6 al 8 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Solo los que morimos somos justificados del pecado. Solo los que morimos en Cristo somos justificados. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces es morir para vivir en realidad. Hay gente que cree que está viva y en realidad está muerta. Pero nosotros como hijos de Dios lo que debemos tratar es de morir para realmente vivir con Él y para Él. Y por último, Gálatas capítulo 2, es un texto tremendo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo lo entendió así y así lo escribió a la iglesia de los Gálatas. Capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo dijo, yo estoy muerto. He decidido renunciar a mi vida y Cristo y la obra del Espíritu lo que hace es matarme y matarme y matarme hasta que no quede nada de mí. Y que cuando ya no quede nada de mí, entonces la vida del Hijo de Dios, la vida de Cristo se manifieste en mí. Para que pueda yo ser un verdadero discípulo de Jesús. Con Cristo estamos, hermanos, juntamente crucificados. El llamado de Dios en esta noche para tu vida y mi vida es a que vivamos una vida crucificada, a que vivamos una vida en la cruz, a que vivamos una vida de quebrantamiento, de humillación y de morir por el Señor. Dios anhela eso. Concluyo, mis hermanos, entonces diciéndole, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El deseo de Dios, hermanos, es que entreguemos nuestra vida. El deseo de Dios es que entreguemos nuestro corazón y que entreguemos todo de nosotros. Es lo que Dios anhela que hagamos. Que tengamos una disposición a sufrir por Él, disposición de servicio a Cristo, disposición de someternos a la autoridad, renunciar al amor propio, porque nuestro mayor enemigo no es Satanás, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Satanás no puede tocarnos porque Cristo vive en nosotros, pero nosotros mismos sí nos tocamos, nosotros mismos sí dejamos que esta carne se levante o se baje de la cruz. El llamado de Dios en este día para tu vida, mi hermano, es que aprendamos a ser discípulos, aprendamos a ser como Jesús, aprendamos a caminar con Él, discípulos radicales del Evangelio, aprendamos a disfrutar de la gracia, de la verdad de la palabra. Un discípulo es alguien que ama su palabra, que está dispuesto a vivir para ella, a morir para ella. Un discípulo es una persona que está dispuesta a entregar su propia vida. Es necesario que muramos, hermanos, para que Cristo y su vida se manifieste en nosotros. Oremos en esta noche y pidámosle a Dios que Él nos ayude a aprender a ser como Él. Señor, ayúdanos en esta noche, te lo rogamos. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí a morir. Es de las cosas más difíciles en el cristianismo. No queremos líderes que nos digan lo que debemos hacer. No queremos estar bajo autoridad. No queremos rendir cuentas a nadie. No queremos hacer lo que nos parezca mejor. Pero la verdad es que el discípulo de Jesús es una persona dispuesta a morir, a renunciar, a someternos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Jesús, ayúdanos a ser discípulos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Adorémosle en esta hora. Y dile: Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a Él. A Cristo nos rendimos en esta noche. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dile: Señor, yo quiero serte fiel. Yo me entrego a ti. Yo me rindo a Él, yo doblo mi carne ante Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo, solo a Cristo. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. En esta noche te lo decimos, Jesús. Solo a Cristo, solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Ayúdanos, Jesús, en esta noche a ser fieles a tu palabra, a tu voluntad, y a rendir todo nuestro corazón a tu voluntad, a morir a nosotros mismos, a morir, Señor, a nuestro propio yo, a nuestro orgullo, porque ningún discípulo puede llegar a ser un verdadero discípulo si antes no ha muerto, si no está dispuesto a entregar su propia vida por su maestro, por su líder, por su autoridad, en este caso por su Cristo, por nuestro amado Jesús. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos para que tu vida se manifieste en nosotros. Te lo pedimos en esta noche y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, esta es la invitación en esta nueva temática que vamos a trabajar: a morir por Jesús, aprender a ser discípulos del excelente Maestro, nuestro Cristo, nuestro gran amor. Que Dios les bendiga en esta noche y les dejo con ese desafío en su corazón. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con la segunda enseñanza de esta serie, que vamos a tener un invitado especial. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde.